La falsedad del mundo como siempre y como todo. Nada existente carece de algo de verdad. Absolutamente todo lo que el hombre pueda percibir y verificar tiene elementos de verdad, pues de lo contrario no podría percibirse. La mentira absoluta no puede existir. Necesita de la verdad para apoyarse. La mentira solo se puede verificar en la mezcla que tenga esta con la verdad. Existirán niveles altos y bajos en cantidad de mentira mezclada con la verdad. Niveles altos y bajos de daño de mentira mezclada con la verdad. Y en muchos casos, el peor daño, la peor mentira, la más grande mentira, se logra con la falsificación más perfecta y ajustada a la verdad. Como un billete falso. El más parecido al verdadero, será el causante de la mayor estafa. Solo existe la verdad absoluta. Y es obligatorio que lo único que exista sea lo absoluto, pues su misma existencia lo verifica. Por eso en la Torá se proclama, Dios es verdad y uno de sus nombres es Emet, verdad. De aquí la importancia de la verdad para llegarse o adherirse al Creador, para llegarse a Dios. Sin verdad nadie verá a Dios. ¿Y acaso se verifica la verdad sin buscarla en un mundo donde lo evidente es la mentira? ¿Por suposición acaso? ¿La mentira no existe en el mundo? ¿La conspiración del mal en el mundo no existe? Todo esto se puede demostrar. El mundo físico se encuentra oculto ante nuestros ojos. De día, vemos un cielo vacío y olvidamos que sobre nosotros, en el espacio, se encuentran suspendidos enormes mundos. Aún la noche nos confunde, pues solo a través de los gigantescos telescopios podemos ver el vasto número de cuerpos celestes. Sin la ayuda del microscopio, nuestros ojos no alcanzan a ver las incontables millones de bacterias que pululan en nuestros cuerpos, en nuestra ropa y en el aire que respiramos. En este espacio, entre tú y yo, en este instante, imágenes vivientes y voces se mueven, las cuales pasan desapercibidas sin la ayuda de un aparato televisor. Podemos estar aquí sentados, en el fondo de un profundo invisible océano, la atmósfera, que consiste de una mezcla de gases invisibles. En este océano gaseoso flotan esporas, polen, polvo y bacterias invisibles. Somos ciegos a los rayos cósmicos, impulsos electrónicos y ondas de sonido que van y vienen ante nuestros invidentes ojos. La Tierra, aquí a nuestros pies, está cubierta por una multitud de variados olores. Cada persona y animal que pasa, deja un olor distintivo que es claramente identificado por los animales, pero desconocido totalmente por nosotros. Algunos sonidos son tan agudos que los animales e insectos pueden oírlos, mientras que nosotros no. La mayoría de estas cosas han sido descubiertas recientemente, los antiguos eruditos las ignoraban por completo. Aún hoy, nosotros no nos damos cuenta de numerosos fenómenos físicos que suceden ante nuestros ojos, y que serán revelados en generaciones futuras. Si tal ignorancia es posible en aspectos materiales, cuán mayor será la ignorancia del hombre acerca de las verdades espirituales. Así como el bebé, que conoce tan solo su cuna y su mamá, y ni siquiera sueña con la calle y el inmenso mundo que le rodea, la mayoría de los hombres viven toda su vida sin sospechar siquiera la verdad, y esto se puede ver claramente. La falta de verdad causa severos problemas. La falta de verdad deteriora nuestra existencia, es sinónima de ignorancia, engaño, opinión liviana, irresponsabilidad, dogmatismo despótico, voluntades invisibles, superstición, herejía, desidia, falta de carácter, adulteración, falsificación, soberbia, enfermedad, miseria, dolor y por sobre todo infelicidad, frustración, sufrimiento y decepción como resultado final. ¿Es que es tan difícil no reconocer la necesidad de la verdad? A veces es abrumadoramente aplastante su necesidad. Una droga falsa es una falta a la verdad, y la falsificación de una droga bien puede causar la muerte. Un alimento adulterado es una falta a la verdad de un alimento sano. ¿Qué pasa si me intoxica? Todos los aspectos de la vida en su bienestar están obligatoriamente asociados a la verdad. ¿Por qué la menospreciamos y elegimos la mentira? Respuesta: por corrupción. Filosófica y prácticamente, la verdad nos constituye y nuestra existencia está determinada por las relaciones que logramos establecer con la verdad. Esto es completamente demostrable e irrefutable en todas las áreas de la vivencia humana, corroborando fácilmente los múltiples problemas que ocasionan en nuestras vidas la escasez, deterioro o ausencia de la verdad. Por ejemplo, no es imaginación afirmar que los budistas prefieren ignorar el mal de forma abierta. Se comprometen con prácticas en apariencias pacíficas dejando de lado todo involucramiento con profundidades de la realidad de mentira, mal e injusticias. Al igual que los seguidores de Krishna, dicen que luchan, que alcanzan la iluminación, el nirvana, la liberación, que son sabios, que ya lo entienden todo por intuición, que lo sienten. Bueno, muchos cristianos se expresan igual con los dones del Espíritu Santo. Dicen ellos, pero no obstante ignoran todo, no lo disciernen, no tienen ni idea de cómo verbalizarlo, no por método, sino porque carecen de la información, del conocimiento,
de entendimiento, de sabiduría. Incoherencia, contradicción, hipocresía o narcotización es el diagnóstico más adecuado. A lo sumo se engañan a sí mismos, y de paso, ahí van cautivando incautos incapaces de pensar y con compromiso con la existencia y su propia vida. Simplemente cómplices del mal. Huestes de Satanás en lenguaje bíblico. No obstante, se consideran salvos e iluminados. ¿Conoce acaso el budista como uno su seguidor inepto, así sea a distancia, las profundidades de la historia del mismo budismo? ¿Conoce por ejemplo las conexiones de la Alemania de Hitler a través de sectas secretas como la denominada Tuye con el budismo y su estructura espiritual e influencia del nazismo? ¿Se entiende el nazismo y por qué su objetivo genocida contra el judío? Aborda las realidades de la mentira y el engaño en relación con el significado del mal en esta creación del mundo físico, y que en el judaísmo se define como la serpiente, el satán, la dualidad, la obscuridad, el ego, la inclinación al mal, etc., es una tarea, si se quiere, titánica. ¿Saben acaso las masas de existencia de cientos y cientos de sectas secretas que conspiran desde siempre en este mundo? ¿Siquiera están enterados de las teorías de la conspiración? Y más aún, de la conspiración contra el judaísmo y el judío desde todos frentes y a través de los mismos que denuncian las mismas teorías de la conspiración. ¿Hay acaso maneras de abordar estos temas sin caer en la especulación? ¿Y el judaísmo? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué me puede aportar para entender dicho tema? Sin el concurso del saber en el judaísmo no se entenderá nada. Es demasiado complejo para entenderlo sin la revelación divina. Por supuesto, en las filosofías orientales, en el budismo, etc., hay coincidencias espirituales con el judaísmo. Pero dichas coincidencias vienen a convertirse en mentira por el mismo hecho de carecer el contexto completo, solo aportado por la revelación de Dios. Esto ya molesta a muchos. Como dicen los textos judíos neotestamentarios, la luz vino al mundo y el mundo no la recibió. Sí. Hablar de revelación de Dios, y mucho más si se identifica con lo que se identifica como judaísmo judíos molesta a muchos. Estas filosofías orientales que se citan, en últimas vienen a ser falsificaciones de la verdad. Pero no es exclusividad de las filosofías orientales, el mundo entero está conformado por falsificaciones de la verdad. ¿Se puede demostrar? Indudablemente. Solo hay que examinar la evidencia. El problema es que la ineptitud mental generalizada en lo trascendente de la humanidad, de los prácticos, de los depredadores, de los ávidos de placer y confort, de los perseguidores de resultados productivos del ego, de los falsos e hipócritas espirituales, de los seguidores de innumerables doctrinas y religiones de todo tipo, unas más y otras menos corruptas que otras, no les interesa la búsqueda de la verdad. No les interesa la evidencia. Prefieren no verla. Se autojustifican para evitar el esfuerzo de la búsqueda. Se mienten a sí mismos. Se embriagan con todo tipo de argumentación evasiva y argumentativa, imaginativa y especulativa. Se reafirman y aferran en sus verdades, como se aferra un ahogado a una pajilla. Y cuando surge alguna evidencia, todo lo dudan, todo lo niegan, hasta el punto de un existencialismo nihilista, con indiferencia, con descalificación gratuita, con burla, con autojustificaciones, con violencia, con ira y furia. Muy seductoras y enajenadamente provechosas para la autojustificación y lavado de conciencia facilista, sí que son las argumentaciones orientales de este tipo. Por ejemplo, en sus formulaciones de liberación del cuerpo de la materia. Se dicen a sí mismos que son personas conscientes de su ser esencial, que han superado sus tendencias a la gratificación sensorial, superado sus especulaciones mentales asociadas a las expectativas sensoriales de satisfacción que solo proporcionan placeres temporales, tal que al apuntar a su mismo ser, se sumergen en el infinito, en el nirvana, liberándose de esta forma de la ilusión de la mente y encontrando satisfacción en el espíritu, el cual se sitúa en el conocimiento superior. Dicen que su percepción no se asienta en el dogma, sino en lo profundamente conocido, en la conciencia de los planos superiores, el éxtasis pleno y el amor divino. Suena hermoso, ¿cierto? No obstante, siendo todas estas formulaciones en algo válidas como parte de un objetivo final existencial, en el judaísmo estas características se le atribuyen al aspecto más alto del alma divina, llamada Yeridá, que es la parte que se unifica con Dios, carecen de sustento y estructura dentro de sus propias doctrinas y aplicación a la realidad que a fuerza nos define y nos rodea. ¿Por qué? Porque caen en una contradicción vívida patente y patética. Primero, porque desconocen y descalifican el propósito de la creación material misma sin brindar ningún tipo de explicación, ni de elucidación. No hay detalles, no hay preguntas, no hay porqués, no hay claridades, no hay respuestas, no hay concatenaciones lógicas a nuestro nivel actual de existencia. Simplemente se descalifica la materia, la mente, el esfuerzo, el mérito, la justicia, la verdad y todas las sutilezas de la moral,
entre infinidad de más conceptos e incoherencias. Se descalifica la mente y aún así, se dicen poseedores del conocimiento superior. Dicen liberarse de la especulación mental sensorial, pero se adhieren, según se evidencia, a la especulación mental imaginativa del nirvana. Empezando que el mentado y famoso nirvana es un proceso sensorial material, muy sutil, pero material de los sentidos. No tiene nada de espiritualidad, ni ningún tipo de conexión con los mundos superiores. Si para el que experimenta el nirvana es una realidad que brinda las respuestas a todo, entonces, ¿dónde están esas respuestas? Nunca se han visto en nuestro nivel. Nunca se han bajado a esta realidad, nunca se han explicado en términos de un mundo mejor e incluyente. No se ha visto la medicina para combatir el mal en todas sus manifestaciones. ¿De qué sabiduría superior están hablando, si es desconocida para quien no experimentó el nirvana? Alguien podrá refutar las afirmaciones anteriores argumentando que existe mucha literatura budista de sustento, o de ideologías orientales similares citando libros de iluminados maharisis, supuestos maestros de conocimiento místico y religiosos hindú, o yogis tipo el Dalai Lama y Osho, por citar dos ejemplos conocidos de entre miles de gurús falsos y corruptos que abundan en Oriente y Occidente. ¿Conocen acaso los detalles de la vida del difunto Osho? ¿Qué decir de las agendas ocultas de Mr. Dalai Lama? Sería muy extenso entrar a comprobar lo que estoy diciendo. Tendría que hacerse profundizando tanto en el judaísmo y la literatura oriental citada. Baste decir, que conozco los dos lados y por eso me atrevo a decir lo que digo. La literatura oriental al igual que la filosofía son dos caras opuestas de la misma moneda falsa. Por lado y lado son una demostración inmensa, por no decir infinita, de posibilidades de uso de la mente en extrapolaciones distorsivas de justificaciones especulativas sobre el sinsentido de nuestra existencia en relativismos muy complejamente maquillados de dialécticas de perdición y confusión del alma. Bien podría demostrarse que son las dos caras descriptivas de cómo justificar el mal y el mismo infierno. Servidumbre a dioses ajenos se dice en lenguaje bíblico que simplemente niega la soberanía, plan y propósito de Dios para su creación. Es la negación por excelencia de la vida, la bondad, lo bueno y la verdad. Las sutilezas de engaño y distorsión provenientes de la oscuridad son infinitas. Y son reconocibles muy fácilmente. No otorgan la verdadera paz, certeza, placer y entendimiento. La traba de nirvana la podrán calificar los mismos budistas como evidencia de lo que acabo de mencionar, a lo cual yo respondo, mentira. Las características mencionadas como fruto deseable deben ser cosechadas en nuestro mundo material y no en una disociación escapista y negacionista de la realidad. Se requiere sabiduría obtenida a través del esfuerzo para entender esto y no justificaciones extrasensoriales, ni confusas de desesperación existencial, como le pasa a todos los filósofos que su única conclusión de existencia es el suicidio. Más irracional no podría ser. Podrán argumentar que el camino espiritual es personal, y lo cual es cierto. Pero de la forma como está planteado el viaje y el resultado, no solo no aporta nada, sino que hace completamente estéril todo su fundamento al compararlo con las verdaderas respuestas que sí emanan de la revelación divina, es decir, el judaísmo. Pero habrá que recorrer el arduo camino del judaísmo para saber de qué se está hablando y verificarlo. ¿Se puede interpretar acaso que seguir la doctrina budista, por ejemplo, es simplemente para obtener la metodología para alcanzar dicho nirvana? Sin entender de qué se trata previamente. Como quien dice, ¿el narcótico para el viaje personal? ¿Viaje a dónde? ¿Cómo jugar a los dados? ¿Un juego de azar por simple adhesión ignorante? ¿Fe ciega? ¿Credulidad? ¿Algo parecido al cristianismo? ¿Simplemente juego la trascendencia de mi alma, mi existencia a la ruleta rusa? ¿Y si el viaje resulta ser algo completamente distinto? ¿Si resulta ser un engaño? ¿Si simplemente no existe el dichoso viaje? ¿No sería igual a un viaje de viaje? ¿De sustancias alucinógenas? ¿Llaman a esto sabiduría y conocimiento superior? ¿El mundo acaso en su evidente y aplastante realidad, acaso confirma el bien, lo bueno, la bondad por default, por defecto? Dicen no adherirse a ningún dogma. Se dicen liberados del prejuicio, de la fe, pues se basan en el conocimiento y entendimiento superior. Liberados de la falsedad del dogma, y sin embargo, todo lo previo a su dichoso viaje nirvánico, de ser cierto, es completamente dogmático. Todo es fantasía, aunque en apariencia muy real, suposición, falta de claridad. Sus sustentos son suposiciones tipo cuento de hadas. Se decide ignorar casi todo. Esto se parece más bien a una droga alucinógena. ¿Cuánto más puede argumentarse en este sentido? Adicionalmente a todo lo anterior, dichas filosofías orientales no explican en lo absoluto el significado de lo material, no se consideran sus evidencias e infinitas complejidades. Se desconoce este mundo y el mismo cosmos. Claro,
Cuando lo mencionan lo hacen con manifiestas tendencias idolátricas, referenciando todo su panteón cosmológico, pues dicen que existen 33 millones de semidioses gobernantes al servicio de Krishna, por ejemplo. Utilizan palabrería acorde con todo su panteón y su dios, pidiendo hacer su voluntad, Hare Krishna Hare Hara. Dicen que quieren hacer la voluntad de su dios y sin embargo, no pueden explicar nada. ¿Cuál es la voluntad de sus dioses? Igual que el cristianismo. Quieren hacer la voluntad de Dios, pero no conocen su voluntad. Solo se la imaginan, como todo. A lo sumo, dicen, la voluntad de su Dios es alejarse de las atracciones del mundo y alejarse de su explotación, la explotación del mundo. Dicen no querer explotarlo, usufructuarlo. Sus mentes no se perturban con el pensamiento, con el sufrimiento, no se apegan ni se ilusionan con la felicidad. En apariencia se mantienen ecuánimes, sin temor, ni ira, ni lujuria, ni codicia, sin deseos, etc. Falta ver qué tan ciertas son sus realidades internas. Yo lo dudo por conocimiento y fundamento de lo que revela Dios mismo sobre nosotros mismos y el mundo donde habitamos. A esto lo llaman inteligencia, pues la mente ya no manda, ni los sentidos. Sin esperanzas en el placer, sin que los inmute ni lo positivo, ni lo negativo. En terrenos de nuestra realidad física, su objetivo bien se puede considerar inercia muerta. Ni siquiera se compararía con la existencia vegetal. ¿El objetivo existencial es ser como una piedra? Namaste. Jaja. Esto, en los terrenos de la sabiduría divina acorde con la revelación dentro del marco del judaísmo, de la Torá, no es sino una herejía y blasfemia, argumentación tras argumentación, una sobre otra. Y como siempre, también tienen coincidencias en algunos puntos, sí solo sí, siempre y cuando estén conectados al entendimiento alágico, de jurisprudencia legislativa, de cada uno de estos aspectos. No se puede presuponer que tal cual como se sustenta en estas doctrinas budistas, pudiese tener algún tipo de consonancia con la verdadera realidad y contexto divino, tal y cual como se explica detalladamente en el judaísmo. Principiando que atenta con las definiciones de un Dios infinito en sabiduría, en donde absolutamente todo lo concerniente a su creación y manifestación física, espiritual, perceptible, sensorial, emocional y trascendental, todo, absolutamente todo, tiene un propósito. Todo tiene propósito y significados trascendentales que apuntan a un único propósito para ser verificado en el hombre. Nada existe porque sí, y mucho menos en lo revelado a nivel físico y material. Todo debe ser conectado al polo correcto para su entendimiento y manifestación correcta del lado del bien. El judaísmo, la Torá, dice, Dios es bueno, y todos sus caminos son verdad y justicia. El budismo, simplemente ignora la complejidad infinita de estos dos simples postulados y se autojustifica en un supuesto camino de compasión, que tratan de evidenciar en su piedad, ternura, conmiseración, amor por las arañas, amor a los insectos, amor a los escarabajos, a los pollos, amor a las vacas, en el caso del hinduismo, justificaciones compasivas en el vegetarianismo, en la dieta vegana, en muecas de sonrisa, simulaciones de voz baja, etc. Y mientras tanto, el mundo al borde de la destrucción nuclear, por la vacunación, por pestes agendadas, la maldad y corrupción proliferando por doquier, la mentira, el engaño, la manipulación y la injusticia prosperando como nunca. Pero no importa. Finjamos ser buenos y espirituales dentro de nuestras burbujas hasta que se nos permita. Los imbéciles abundan proclamando que envían amor con sus pensamientos a todo aquel que califican de fascista. Solo basta que se exponga este artículo a cualquiera de estos iluminados para recibir el calificativo de fascista y desatar una muy prolija sesión de insultos. Pero eso sí, son muy amorosos y tolerantes defendiendo todo lo execrable. Todo lo tienen al revés en su sistema de valores, además de ser poseedores de una hipocresía aberrante y psicótica. Ja. Hay que saber que cada manifestación de comportamiento en el hombre, así como manifestación física visible, tiene origen en el Todopoderoso. Es decir, Dios. Algunas de las tendencias orientales también siguen similitudes como las ya brevemente expuestas, pero se diferencian en que se consideran a sí mismos como dioses, o como creadores. Ellos mismos eligieron nacer. No saben cómo. Pero aún así lo afirman cínicamente. Todo, absolutamente todo se origina de la fuente de la creación, Dios por supuesto, y esto solo es posible sustentarlo con la verdad irrefutable de una visión teocéntrica, de lo contrario sería debatir estérilmente en el absurdo. Es tiempo perdido. Así entonces, cada rasgo de comportamiento en el ser humano, así como cada emoción, pensamiento y sentimiento, también se originan en el Creador, pues es totalmente anormal e insensato pensar que todo aquello que se debe eliminar del lado negativo de las condiciones morales de un hombre, tal como la codicia, la lujuria, la ambición, la pereza, el odio, la embriaguez,
la euforia, los deseos, la ira, la crueldad, etcétera, etcétera, no tengan su propósito predefinido en la creación y su nivel de conexión dialéctica adecuada. Es así, que por ejemplo, el odio es fantástico cuando se usa para odiar al mal y así de esta forma, distanciarse de este y combatirlo. La codicia, sería fantástica para aspirar a cumplir con el objeto espiritual de mi vida de esforzarme en alcanzar el entendimiento y la sabiduría de vida, es decir codiciar la sabiduría de vida, pues todo es dual y nada sobra. Todo se debe elegir y conectar en el lado positivo o celestial. La elección entre vida y muerte es constante. Nada se puede desechar. Es más, no podemos así lo quisiésemos. Si no se usa en el lado correcto, inmediatamente estamos conectando con el lado incorrecto. El lado del mal. Absolutamente nada en las infinitas posibilidades o potencialidades de manifestación escapa a esta ley impuesta por el Todopoderoso. La verdadera Cábala explica detalladamente la importancia del deseo como fuerza motriz de la creación, para ser transmutada en altruismo absoluto. La pereza es fabulosa para escapar de las tentaciones pecaminosas que manchan nuestras almas y cuerpos. Esto último molestará mucho a todos aquellos que les fascina la doctrina que dice que todo es lícito, a todos aquellos que quieren justificarse, sin que ninguna ley les le reclame. Típica mentalidad delincuente, a todos aquellos que confunden libertad con la ausencia de la ley, sin ni siquiera sospechar los profundos significados de cada una de estas dos palabras. ¿Qué tan extensos son estos discernimientos de sabiduría? Respuesta literal, infinitos. El Talmud aborda todos estos temas de manera legislativa acorde a la ley absoluta de la Torá, revelada y divina. Es parte de lo ya anteriormente señalado como la halajá, jurisprudencia. El camino de la vida a través de la jurisprudencia de la ley. Nada que ver con las usuales y malignas asociaciones e interpretaciones no judías con el dogmatismo en blanco y negro, preferidos por todo aquel esclavo de la búsqueda de la fórmula mágica de la existencia que le permita vivir y usufructuar lo máximo con el menor esfuerzo. Una fórmula exacta en blanco y negro, tipo filosofía griega conductista, que una vez aprendida de memoria, garantizaría un caminar sin ningún tipo de reto y esfuerzo para la correcta existencia de cada segundo de vida acorde al ejercicio del libre albedrío. Y que no se malinterprete lo anterior y distorsione como suele suceder siempre con el ignorante, que se está afirmando que el significado de la sabiduría infinita en jurisprudencia ajustada a una ley absoluta, la impuesta por Dios, es sinónima de lo más complicado, complejidad absurda y sin sentido o descogencia de lo más engorroso y difícil. Todo lo contrario, los caminos de la más profunda sabiduría y diseño matrix de la creación se sustenta en la posibilidad más simple y efectiva. Y sin embargo en la mayor simpleza está escondida la infinita sabiduría y complejidad del diseño. Y ese es nuestro reto. Este reto es nuestro arbitrio o libre albedrío al que se accede si tenemos el suficiente mérito de habernos liberado de la esclavitud de nuestra mente. Arbitrio que nos sitúa por fuera de las existencias predestinadas de esclavización a todo aquello que no entendemos y nos posiciona en los terrenos de una verdadera existencia con significación y responsabilidad en la escogencia entre el bien y el mal, en la consecución del altruismo absoluto, en la rectificación de todos nuestros rasgos de carácter, en la eliminación de nuestra inclinación al mal, lo cual requiere identificar al oponente en todas sus manifestaciones del mal, ya sean en el campo de lo físico, de lo emocional, de lo intelectual y de lo espiritual, en la consecución de las virtudes celestiales de piedad y misericordia, en la obtención de la fortaleza en las aplicaciones de la justicia, la obediencia al Creador y administración de la existencia, etc., así como también en todos los aspectos que nos permitan acercarnos a la adhesión y unificación con el Creador. Y para lograr todo lo anterior es prerequisito saber cómo lograrlo, cuál camino tomar, dónde encontrar la instrucción, cómo seguir dicha instrucción, cómo entenderla, cómo aplicarla, cómo vivirla. Otra vez. Esto es lo que se denomina verdaderamente sabiduría. Pero no. Absurdamente la supuesta sabiduría en el budismo equivale a ser una planta, quizás una piedra, la exaltación de la inconsciencia, la exaltación del engaño de la mente en sofismas imaginarios de belleza y cuentos color de rosa, con la evasión de la realidad, evasión de los deberes, evasión de las responsabilidades, evasión del esfuerzo y la búsqueda de lo fácil, lo gratis. Todo esto, sinónimo de la maldad. Hay que conocer el sistema operativo del universo y de la vida para afirmar lo anterior. No son afirmaciones que nacen de la nada, ni de la especulación imaginativa. Y de nuevo, que no se distorsione lo anterior suponiendo o concluyendo que se está descalificando la belleza, las ventajas de lo fácil, cuando es lo obligado y lícito, o todos aquellos anhelos de paz, alegría, felicidad, amor, éxtasis y demás afines que se nos venden de formas distorsionadas, engañosas y opuestas a sus verdaderos significados duales o dialécticos. Todo se debe alcanzar y vivenciar en su lado correcto de conexión. Ya se dijo anteriormente. Ahí es donde está la aplicación de la sabiduría de vida y de vida.
De ahí la importancia de buscarla como el mayor tesoro, encontrarla, estudiarla, aplicarla y vivirla de forma diaria. Es la Torá. El cuerpo es una parte de nosotros, es nuestra envoltura, es la parte femenina de nuestro ser, es el receptáculo y es necesario que nuestros deseos residan en él, tal que las luces puedan tener un sitio donde residir. Así el cuerpo es el deseo de recibir. Eso es lo que existe. Deshacerse del deseo de recibir como proponen las religiones orientales, como el budismo, es un gran y fatal error. Simplemente se corta uno de lo superior, pensando que se ha iluminado, siendo todo lo contrario. No se trata de eliminar el deseo, se trata de transformar el ego en altruismo perfecto. Se requiere de las luces de la sabiduría para entender qué significa esto. Se requiere de mínimos niveles de Neshama, el alma superior divina. Es decir, no todo el mundo tiene acceso a este entendimiento, porque no todo el mundo tiene los mínimos requeridos de Neshama para ello. El deseo no se debe suprimir como proponen los orientales, se debe rectificar. Esta es la tarea gigante de nuestro reto por vivir. Y es la forma de poder atraer lo superior, de atraer los 125 estados del alma a través de un viaje de quizás cientos de vidas, caídas y elevaciones. Toda la sabiduría de la Torá aquí se encierra con los secretos de la reencarnación y estados del alma después de la muerte. Lo superior se gana a través del trabajo espiritual. No podemos decir, camino por la calle y pienso encontrarme a Dios. Por imaginación no se conocen los secretos de la existencia. Tampoco por éxtasis, ni por nirvana, ni supuesta iluminación, salto cuántico a la quinta dimensión, ni infinidad de suposiciones que se nos agenda de forma oscura en Hollywood y todo tipo de literaturas acordes a la oscuridad de las naciones. La necesidad de que aprendamos de no hagas esto, haz lo otro, como está escrito en la Torá, son todas leyes del universo, solo que en palabras del ser humano. El hombre puede aprender eso y, por supuesto, cuando alguien lee por ejemplo la Torá o la Kabbalah, entonces esto influirá en su nefes, alma inferior animal. Pero esto no es suficiente. Nefes es muy persistente y está limitado a la gravedad del ser humano. Así como cuando encendemos el motor del auto, para lo cual necesitamos una enorme potencia para arrancarlo. Es exactamente lo mismo con nefes. Sin Torá es imposible impactar el nefes como punto de partida. Podemos aprender toda clase de cosas, podemos experimentar en apariencia lo espiritual, empezar a experimentarlo, pero siempre y cuando nuestro nefes todavía esté asociado con nuestro deseo de recibir. Anular nuestro deseo de recibir, como proponen los budistas, o en su defecto sucumbir a nuestros deseos egoístas, ya sea materialismo o su negación tipo nirvana, iluminación, ascensión, delirio, viaje místico, etc., es lo mismo. Son manifestaciones de satisfacción y narcotización del ego. No habrá aquí ningún tipo de conexión con los mundos superiores y la verdadera vida. Sin conexión, aunque parezcamos vivos, realmente estamos muertos. Aquí subyacen los secretos de la muerte, y en donde cualquier explicación biológica, simplemente es una consecuencia de la realidad espiritual. Cualquier manifestación mental de satisfacción, ya sea burda en la materia o falsamente espiritual de placer, son expresiones físicas desconectadas de los mundos superiores que en nada propician la recepción de las luces necesarias, componentes del alma, que rectifican el nivel del alma que poseemos, y de forma opuesta, reafirman las fuerzas gravitatorias de nuestro ego que nos anclan a la mentira de la ilusión de nuestra realidad, así seamos religiosos practicantes creyentes en nuestra perfección o pensemos que somos seres iluminados y superiores a los demás. La imaginación, así como la autopercepción de satisfacción no ayuda, y tampoco es evidencia de nada bueno, sino de estancamiento en el mejor de los casos. Se debe conocer la estructura universal de acercamiento a Dios, único propósito de la existencia, lo sepa o no lo sepa, lo quiera o no lo quiera usted. Lo espiritual se aprende con el conocimiento de la Torá. Y es un trabajo de entendimiento y modificación de nuestra carne. Si se rechaza el conocimiento verdadero, entonces se rechaza el trabajo espiritual, y usted jamás será espiritual, por más que se justifiquen que sí lo es con prácticas de nueva era, de filosofías orientales, diga Namaste, se trabe con viaje, alcance el nirvana, abrace árboles, o lo que sea de prácticas paganas. Eso es paganismo. Eso sí, siempre todo esto ha estado muy bellamente maquillado y parece muy fragante y divino, siendo lo opuesto. Así siempre engañan las huestes del mal. Por eso es prerequisito conocerlas. Solo si se accede a través del estudio de la Torá a los conceptos fundamentales que se requieren asimilar en nuestra mente y cuerpo se podrá entender de qué se trata la corrección y por qué cualquier suposición humanista, científica, filosófica, religiosa, fantasiosa, social, cultural, etc., lo que sea, simplemente no tiene ninguna base que pueda explicar el infinito caos que nos sería posible experimentar como seres humanos y negar la bondad infinita de Dios,
como hace todo negacionista de los verdaderos reinos espirituales, y quienes al final, si se rectifican, verán con sus propios sentidos su propio ascenso y negación de su falso ser. Basta con leer las miles y miles de frases célebres y citas positivistas de gurús orientales y supuestos líderes espirituales avalados en el sistema. Todas muy sugestivas y seductoras, pero siempre carentes de verdadero significado y por lo tanto engañosas. No se autoengañe con ascensiones, iluminaciones místicas, atajos con plantas alucinógenas, saltos cuánticos, meditaciones de yoga, comedias de amor por la naturaleza e infinidad de posibilidades populares hoy día masificadas. Todo ello son narcotizaciones en la materia por más sutiles que sean. Lo espiritual no tiene parte con la materia como metodología o práctica que se desprenda de lo material del cuerpo humano. La alteración de los sentidos es un proceso en la materia. Un pensamiento y un sentimiento es un evento que no pertenece al mundo físico, así se asiente en lo físico. Son vestiduras del alma. No se puede decir que uno va a alcanzar el nirvana y no tiene que hacer nada. Si no tiene nada que hacer, entonces su vida no tiene sentido. Usted es un santo y es hora de sepultarlo. Se tiene que trabajar espiritualmente en nuestras vidas a través del estudio y el conocimiento de la Torá, porque así es como se atrae la luz, a lo más profundo de nuestro ser y a lo más alto de nuestra comprensión y vivencia. Y eso también nos da agrado y satisfacción, y con ello nos llegan todo tipo de otras facetas de la vida, y no al revés. Lo que se pretende, y que es obligatorio si queremos trascender, es que mediante nuestro esfuerzo lleguemos a un acuerdo con las propiedades del universo. Es ley en su más pura expresión fundamental. Es lo que se conoce con el nombre del Creador Elohim. Tenemos que dar dirección a nuestras vidas, la única posible según la ley para empezar, porque sin esa única dirección, todo se convierte en nada. Es decir, usted solo se transformará en una persona que ahora desconoce y no se imagina, y lo va a sentir y vivir de formas muy profundamente reales. Entonces, concluyendo, ¿se justifica acaso una visión narcotizada y escapista de la realidad, sin ningún tipo de explicación, donde la soberanía de Dios, en el mejor de los casos, se define en lo referente al destino de la vivencia humana, únicamente como aquella ley que determina la suerte de la humanidad librada a su karma, como dicen los orientales, según su supuesto libre albedrío, sin ningún tipo de consideraciones sobre mis responsabilidades de vida como ser social y como ser moral? ¿Acaso también se justifica que yo, siendo un evasor de la realidad, pero eso sí, con buena actitud bondadosa y supuestamente buenas prácticas de vida calculadas, en la medida que el medio ambiente y las circunstancias y quienes me rodean me lo permitan, no debo, ni me veo obligado a verdaderamente a entender y cumplir los propósitos de Dios de manera responsable y trascendente? ¿Se puede denominar esto adhesión a Dios? ¿Es esto éxtasis de la divinidad o hipnotismo? ¿Puedo acaso seguir este camino en paz y armonía? ¿Solo me faltaba saber que existía y seguirlo? ¿Tan fácil? Una vez seguido, ¿los problemas se acabaron? ¿Nadie me va a desviar de él? ¿O es que es prerequisito esconderse a la sombra como los bandidos? ¿Es que solo faltaba reconocer el amor y la belleza de la flor, del arco iris, el olor del perfume? ¿Solo había que ser poeta? Ya se insinuó anteriormente, no se está descalificando ni la belleza, ni lo bueno, ni los poetas. No se malinterprete. Simplemente hay más que entender. Mucho más que entender. Vivimos una guerra por la mente y el corazón. Aquí tocaría mencionar todo lo que la historia de la humanidad ha dejado registrado de forma antropológica y evolutiva como supuestos desarrollos psicosociales y filosóficos de la civilización. Todo muy sutilmente maquillado y supuesto progreso coyuntural de las culturas. Nada más alejado de la verdad. Se podrían mencionar muchas de estas versiones de supuestos trabajos de iluminación como el hermetismo, el yoga, teosofía, las filosofías y religiones orientales, budismo, taoísmo, hinduismo, reiki, etc., cuarto camino, nueva era, masonería, rosacrucismo, cienciología, dianética, chamanismo, etc., etc. La lista es larga. Todas buscan una justificación en la materia, así aparenten lo contrario. Por ejemplo, el nirvana budista no es más que una experiencia mística de supuesta fusión con las fuerzas cósmicas a través de la negación del cuerpo. El trabajo en la cábala verdadera es un gran esfuerzo, y algo muy diferente a la negación de los sentidos. El énfasis está en las correcciones. Si uno se encuentra en el mundo material, no siente absolutamente ninguna carencia espiritual. ¿Y qué es una carencia espiritual? Ya se ha mencionado una y otra vez en otros artículos del blog. Ciertamente no son las búsquedas y prácticas del yoga, la psicología, el Ho'oponopono, la parapsicología, la iluminación, el salto cuántico a la quinta dimensión, la nueva era, las religiones paganas, la espiritualidad meditativa, el éxtasis en la naturaleza, y demás similares.
Usted puede perfectamente estar en trance meditativo cual Buda en pleno nirvana sintiendo éxtasis, desdoblamiento, visiones, viajes astrales, alucinaciones, sintiendo que derrotó a su cuerpo, desapego, sintiéndose en el mismo cielo, y sin embargo será puro materialismo. Será autoengaño. Eso no es espiritualidad. Usted simplemente se está fusionando con lo material y densidades más sutiles, pero será materialismo. No hay nada espiritual aquí. La obligación de nuestras vidas es el trabajo espiritual. No se debe pensar que se llegará al nirvana y encontraremos la liberación de tal forma que podamos relajarnos con un objetivo cumplido de al fin soy bueno. Bueno. Si es que eso es lo que le interesa. ¿Y qué es bueno? Como se dice en lenguaje mesiánico, las tentaciones estarán presentes hasta el último día de nuestras vidas. De nuevo, si usted se siente en el nirvana sería mejor que lo sepulten de una vez. Se trata de vivir sabiendo cuál es el reto y propósito de nuestra existencia. Trabajar ayuda al crecimiento espiritual si uno sabe lo que hace con el conocimiento de Torah. Uno tiene que trabajar, es indispensable, aunque ya se sepa cuál es el verdadero valor de la materia y lo físico en los términos espirituales. Se trata de espiritualizar la materia, objetivo de la creación. La Torah fue dada a los hombres para vivir, no para disociarse de la realidad como se ha mencionado postulan las filosofías engañosas de espiritualidad. En lenguaje metafórico de la Torah, estamos en el proceso de la antesala. Y en la antesala uno se prepara. Si uno es perfecto en la antesala, ¿qué hace en la antesala? Es muy claro y evidente que no hay nada que corregir cuando no hay ahí defecto. Cuando uno no encuentra un defecto ni una falla, no hay nada para corregir. Entonces para que exista un proceso de corrección tiene que haber ahí algo para corregir. Esto es aplicable tanto de forma inequívoca real en un estado de perfección, como en el estado irreal de una persona que se tiene por perfecta, que de acuerdo con su voluntad y percepción imposibilita cualquier corrección, como si ya es perfecto según él. De esta forma, durante la educación para el servicio del Creador, uno es instruido para la perfección, en los caminos de la Torah. Así cuando alguien es instruido para servir al Creador, ¿qué significa aprender lo espiritual, lo eterno? Primero aprende el camino perfecto, aprende Torah. Por supuesto todo lo anterior tiene como prerequisito para su comprensión percatarse del entendimiento obligado del propósito fundamental de toda existencia de servir al Creador. De entrada esta definición ya le causará rechazo a más de uno, si no es que a todos, pues inmediatamente su ego se revela con reacción automática de su individualidad bajo el justificativo de defensa de su libertad. Usted simplemente negará la existencia de su Creador para evitar someter su voluntad a otra autoridad. Y la verdad es que usted no tiene todavía capacidad ni intelectual, ni espiritual para entender las bondades infinitas de lo anterior y que son para usted. Así usted escoge en sus presunciones arrogantes e ignorantes que su conclusión y rechazo es su mejor conveniencia, sin percatarse que es la elección de misma prisión y esclavitud. Así de mal es nuestra realidad sin conocimiento de lo superior. Las consideraciones sobre la tergiversación que habitual y de forma generalizada hacen todos aquellos ajenos al conocimiento de la Torah, son infinitas. Es mucho lo que podría citarse acerca de la incoherencia y el absurdo en el pensamiento y la acción que se verifican en el mundo tanto a nivel macro como microindividual. El factor común bien podría denominarse no solo como incoherente o absurdo, sino peor aún, bien se puede calificar como estúpido en el mejor de los casos y criminal y demoníaco en el peor de los casos. ¿Son acaso estas afirmaciones exageraciones? En principio podrá pensarse que se trata de una visión negativa o pesimista de la vida, cuando en realidad se comprobará que es todo lo contrario. Es decir, se encontrará a través del estudio de la Torah planteamientos más que razonables y contundentes de que realmente la mayoría de las aceptadas visiones positivistas de la vida, resultan ser, no solo engañosas, sino perjudiciales, y que lo que percibimos como indeseable y negativo, podría más bien encaminarnos a una vida verdaderamente positiva. Como dice el Talmud, el ignorante no puede ser bueno. Es por medio de este entendimiento que será factible dilucidar la realidad con una perspectiva clara y confiable. Será posible percibir y entender cuán equivocados hemos estado concluyendo los paradigmas de nuestro entorno, de nuestras vidas, de la sociedad, del mundo y sus valores. No se deberá concluir anticipadamente sobre la información y análisis que a continuación se transmiten, sin antes terminar de examinarse las secuencias de razonamientos y postulados expuestos. Existen infinitas manifestaciones del mal mucho más sutiles de las cuales ni siquiera nos percatamos. Estamos inmersos siendo complacientes con todas y cada una de dichas manifestaciones asociadas a comportamientos avalados y justificados en nuestra escala de valores y principios morales, sin que nos produzca un solo sentimiento de remordimiento o conciencia de pesadumbre e inquietud. La condición normal en este sentido es de autojustificación. Todos nos consideramos unas muy buenas almitas de Dios.
¿Qué tan conscientes somos acaso con quizás nuestra más íntima lista de malos rasgos de carácter y deficiencias morales? ¿Qué capacidad tenemos para ser honestos con nosotros mismos y con un compromiso de rectificación interna y superación personal, moral y ética? Estos son los requisitos de la Neshama, el alma divina, tan solo en la faceta las midot, rasgos de carácter, con el prójimo según las ordenanzas de la halajá, jurisprudencia. ¿Cómo acaso enfrentaremos los valores en conflicto? Seguramente nuestra moralidad se irá al piso y será pisoteada por nosotros mismos en el momento de enfrentar valores en conflicto que desconocemos podríamos llegar a enfrentar. Valores en conflicto que directamente nos enfrentan con el mal. ¿Podemos imaginarnos un valor en conflicto anticipadamente para saber cómo actuar en dicho caso? No. No nos preocupa. Simplemente dejamos este asunto al azar, pues en el presente no representa ninguna ganancia o conveniencia. No anticiparse es ya mismo una evidencia contundente de corrupción por la misma negligencia e indiferencia con un compromiso personal de corrección por no prever una retribución o ganancia material. Es decir, debido a que no actuamos gratuitamente en consonancia con un deber divino. Es decir, debido a que siempre actuamos por interés y haciendo cálculos. ¿Valores en conflicto? Yo confío en mi buen juicio y cuando se presente la situación sabré cómo actuar. ¿Estamos seguros? ¿Qué ocurre si tenemos que decidir quién vive y quién muere en un caso de una madre dando a luz en donde la situación obliga a elegir que uno de los dos viva? No hay otra opción. O se salva la madre o se salva el hijo, la nueva vida que nace. Se ha escuchado muchas veces, salven al hijo. Tiene derecho a la vida. Finalmente, la madre ya ha vivido y el niño no. Y que no se confunda el ejemplo anterior con los postulados progresistas de la izquierda que dicen maten al niño, por si alguien asocia el ejemplo con lo que hoy día muchas naciones legislan en cuestiones de aborto hasta el 9º mes de gestación. En dicho caso progresista de derecho al aborto no hay una situación de valores en conflicto. Allí lo que ocurre es un asesinato de un bebé. Ningún paralelo hay aquí con la situación del ejemplo de valor en conflicto en una situación de vida o muerte obligada. Retomando el ejemplo inicial, la decisión de salvar al niño recién nacido parece lógica. Para muchos será una lógica irrefutable. Sin embargo, la ley divina dice, no matarás. No se mata a una persona para salvar a otra. En este caso, la halajá, la ley, la jurisprudencia establece claramente, que la nueva vida, el niño, es el causante de la situación y es el que pone en peligro la vida de la madre. Es el advenedizo, y se debe salvar al que ya está vivo. Se debe salvar a la madre. No matarás, dice la Torá. Esto por supuesto tiene una línea de explicación y justificación muy extensa acorde con la sabiduría revelada divina. La ley del hombre siempre se acomodará a sus conveniencias, por eso siempre será corrupta. ¿Y qué pasa si se debe escoger entre la vida de un niño de 3 años, precioso, angelical, de muy buena familia, con mucho futuro, heredero y con una vida preprogramada de éxito y conveniencias para el ser humano, como bien podría argumentarse, con genética perfecta, y un anciano de 105 años de edad, enfermo, con pulmonía, con artritis, con falla en el corazón, con cáncer, con diabetes, con daño cerebral, inválido, que se encuentra en coma conectado a la única unidad de cuidados intensivos disponible en un hospital y no hay tiempo para buscar otra unidad, otro hospital, otro sitio alternativo y la decisión de desconectar al anciano para salvar al niño es inminente? No se dispone sino de 1 minuto para tomar la decisión y en caso en que no se desconecta al anciano el niño muere. Todos responderán que desconecten al anciano. Es más, el mismo anciano, si estuviese despierto, voluntariamente accedería, pues se encuentra en profundo sufrimiento, ya vivió, ya desea partir de este mundo. Es más, lo más probable según criterio médico, es que el anciano no viva más de 12 horas más. Va a morir definitivamente, pero no inmediatamente. Desconéctenlo. Todos gritan, todos imploran. Salven al niño. Bueno, la Torá dice, no matarás. El dueño de la vida es Dios, no el hombre. Quien decide quién vive y quién muere es Dios. ¿Cuándo, dónde y en qué circunstancias? Simplemente no matarás. Es decir, no matarás. ¿Y si un asesino me viene a matar, me debo dejar matar? Pues la Torá dice no matarás. Pon la otra mejilla, dice el Dios cristiano. Y en otra parte la Torá dice, si tu enemigo viene a matarte, mátalo tú primero. ¿Cómo? ¿No se contradice acaso? Esta dialéctica dual aparentemente contradictoria, solo se concilia con la ley absoluta divina del Creador. Él es quien fija las normas de comportamiento que proporcionan la eternidad. Dice la Torá, si no soy yo para mí, entonces, ¿quién? Y también dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y también dice, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Toda esta aparente contradicción desaparece cuando se entiende que la ley está dada para los justos. Para ser justo. Para tener equivalencia de forma con lo divino.
¿Se puede ser justo avalando el mal? ¿Avalando la injusticia? ¿Permitiendo que el mal prospere? ¿Quién debe castigar o recompensar al malvado y al justo? ¿No le corresponde esto a la soberanía absoluta divina? ¿No dice acaso la Torá, la venganza es mía? Que no se malinterprete, como siempre se malinterpreta en las naciones y se califica al judaísmo de primitivo, salvaje, vengativo. El Dios del Antiguo Testamento que es un salvaje cavernícola al igual que sus malvados seguidores. Tenemos un mejor Dios que perdona. Así, tal cual, el mal se agazapa con engaños y mentiras detrás de los ignorantes y corruptos para que el mal prospere. Pareciera que la paz se conseguiría por decreto, por buenas voluntades. Con una sonrisa, con perdón y olvido embriagador, con euforia, con inconsciencia, sin justicia, sin prerequisitos, ignorando la esencia maligna que nos rodea en este mundo inferior. El malvado nunca abandonará sus perversos caminos sin una perspectiva de castigo, sin esfuerzo, sin compromiso, sin sufrimiento. ¿O es que el sufrimiento no existe en este mundo? ¿No existe acaso, solo por hecho que decide ignorarlo? ¿Es una anomalía el sufrimiento o una generalidad? ¿Y si mi Diosito es tan bueno, no sería un inepto o peor un incapaz o malvado que siendo Dios permita todo el sufrimiento de este mundo? ¿Permitiendo que mueran niños inocentes? Quizás debería mejor concluir, como muchos lo hacen, que Dios no existe. Que lo único que existe es lo que veo y percibo. Que somos producto de la evolución darwiniana, que la ley de este mundo es la ley de la selva, la ley del más apto, la ley del más astuto, del más fuerte, y que todas las formas de lucha, como dicen los izquierdistas y comunistas degenerados, son válidas donde todo vale, y al final de cuentas no hay justicia, ni juicio, ni castigo. Que el objetivo de esta vida es exprimir lo máximo que se pueda en el transcurso del tiempo de vida que tenemos. Pura argumentación demoníaca. ¿Demoníaca? ¿Acaso los demonios existen? Pero si Dios es bueno. ¿Es claro el punto de la incoherencia? ¿Del absurdo? ¿Hasta dónde es posible explayarlo? Respuesta, hasta el mismo infinito. Esa es una parte del reto de la Neshama, el alma divina. Existen muchas más facetas, como aquellas relacionadas con las mitzvot, los preceptos, y este tema sí que es relevante, complejo y extenso. Es la misma anatomía del alma divina. Se recomienda estudiar el tema, dentro de un contexto de miles de libros y enseñanzas de nuestros sabios de Israel, el libro Anatomía del alma del Rabbi Nachman de Breslov. Hay facetas de Debekut y Yud, de adhesión al Creador, aspectos del rezo y el servicio a Hashem a través de la plegaria, a través de la meditación, a través de la piedad, hasidismo, a través de la halajá, el Talmud, a través del conocimiento, de la ley, del conocimiento de los secretos del cielo, del musar, de las midot, del zuar, etc., y por sobre todo, del entendimiento del temor a Dios, por el cual se accede únicamente al amor a Dios. Aquel que creyó que el camino a Dios era fácil, a pesar de que al final es un regalo, tropezará muchas veces. Tal y como le venimos constatando últimamente a través de los corruptos medios de comunicación con las crecientes manifestaciones depravadas de los seguidores musulmanes en grupos tales como ISIS, Hamas, Hezbollah, etc. El bien y el mal son dos caras de la misma moneda. Y una persona educada con un correcto acento británico puede usar ese poder para elegir decapitar a otro ser humano. ¿Cómo debemos responder ante un mal como este? El primer paso obvio es reconocer que existe. No podemos pelear en contra del mal si no reconocemos su existencia. Segundo, debemos luchar en contra del mal. No podemos tolerarlo, no podemos aceptarlo. Ser moral significa no quedarse en silencio ante las injusticias. Cada uno de nosotros tiene un desafío moral de utilizar su libre albedrío para construir una vida buena y un mundo justo. Y si nos rehusamos a reconocer la existencia del mal y a luchar contra él, habremos fallado la prueba. Como se dijo anteriormente, el que confunde el bien con el mal es un enemigo del bien. ¿Dónde queda la moral de doble estándar que condena inmoralmente a Israel sin reconocer el verdadero mal detrás de los titulares maliciosos y, que además se queda callado ante las innumerables facetas del mal que se evidencian en el mundo? Ser moral es tratar de ver las infinitas facetas en donde el mal se esconde, no solo en lo evidente, sino en nuestra actitud hacia el mal, tal y como se acabó de mencionar con un ejemplo extremo. Pero los hay, y en formas sutiles igual de perversos. ¿Se puede abordar este tema con un lenguaje diferente? Quitémosle el tinte religioso. Resumamos conceptos tipo slogans contundentes y exponiendo nuestros corruptos comportamientos a la luz de un lenguaje más universal, ya que a algunos les parecerá hablar de estos temas de fanatismo. Pongan a prueba su moral con las siguientes palabras, por ejemplo, si hablamos de hipocresía, el mundo está repleto de hipócritas en donde el sincero es considerado el malo. El hipócrita suele aventajarse de su virtud fingida por sobre el verdadero virtuoso. Bastaría penetrar en su intimidad para advertir su doblez. Nunca lucen un galardón inconfundible.
persiguen el salvoconducto otorgado por los cómplices de sus prejuicios convencionales. Son sujetos de moralidad indecisa que parodian el talento moral, oropelando de virtud su honestidad insípida. Prosperan a fuerza de marañas. En su anhelo simulan aptitudes y cualidades que considera ventajosas para acrecentar la sombra que proyectan en su escenario. Disimulan con vocablos ambiguos, alaban con reticencias ponzoñosas y difaman con afelpada suavidad. Saben oler el deseo de su amo. Son audaces en la traición y tímidos en la lealtad. Conspiran y agreden en la sombra, su moral es insolente, fingen su virtud. Hielan todo noble germen de ideal, viven sin ensueño, ocultando sus intenciones, enmascarando sus sentimientos. Siempre simulando su falta de virtud para renunciar al mal y de coraje para asumir su responsabilidad son sus semillas aptas y dignas como vulgares que prosperan en la mentira. Recordemos, la hipocresía es el arte de amordazar la dignidad, endurece los escrúpulos en todos aquellos incapaces de resistir la tentación del mal. Ninguna fe impulsa a los hipócritas, no sospechan el valor de las creencias rectilíneas, esquivando siempre la responsabilidad de sus acciones. Viven los acomodaticios de las mediocracias en busca de oportunidades utilitarias. Confunden oportunismo y conveniencia con oportunidad y sazón. Hipnotizados y justificados en su corrupción depredativa, predican falsos slogans de éxito, como, es mejor atajar que arrear. Su ideal es cazar. Con el tiempo, tórnase imposible eludir el hábito de la embriaguez del falso éxito, como para todos los vicios. Para el hombre acomodaticio hay certidumbre absoluta. Sus éxitos son ilusorios y fugaces, por humillante que le haya sido obtenerlos. Ignorando que el árbol espiritual tiene frutos, el acomodaticio se preocupa por cosechar la hojarasca, vive de lo aleatorio, acechando lo propicio. Inepto y mediocre, confunden la virtud de la recompensa al esfuerzo meritorio de la gloria, con la suerte y el éxito banal depredativo egoísta. El éxito ilusorio seduce bajo 1000 aspectos, tienta de 1000 maneras, llega por senderos invisibles. Nace por accidente inesperado. No tiene mérito. El mediocre se entrega al error colectivo que le arrastra, el superior va contra él con energías inagotables, hasta despejar su ruta. Quien obtiene favores sin tener méritos, debe temblar y fracasar. El hombre excelente se reconoce porque es capaz de renunciar a toda prebenda que tenga por precio una partícula de su dignidad a 100 veces en cada cambio de viento de complicidad, flotando como una nube. La vanidad empuja al hombre vulgar a perseguir un empleo expectable, indignamente si es necesario. Sabe que su sombra lo necesita. Desgraciado quien se olvida a sí mismo para pensar solamente en los demás en aras de la popularidad y el aplauso inmediato. El hombre de mérito se impone sin humillarse, ajeno a todos los embozamientos del servilismo y de la intriga, fustigando a plena luz. Es despreciable todo cortesano de la mediocracia, triunfa humillándose, reptando, a hurtadillas, disfrazado, apuntalado entre sus similares. El hombre mediocre que se aventura en la liza social tiene apetitos urgentes. El éxito. No sospecha que exista otra cosa. La gloria. Difamadores. Pasan insensiblemente de la verdad a la mentira, de la torpeza a la infamia, de la maledicencia a la calumnia, siempre adornando. Maldicientes difamadores, empañan la reputación ajena para disminuir el contraste con la suya, maldiciendo incluso por ociosidad y diversión. Los espíritus maldicientes reunidos encuentran su atmósfera vital, semejante a la moneda falsa circulada sin escrúpulos de forma ilícita. La eficacia de la difamación arraiga en la complacencia tácita de quienes la escuchan sin indignarse y en su cobardía colectiva. Reunidos los maldicientes, el terreno es propicio para que el más alevoso comience a maldecir de algún ilustre, rebajándolo hasta su propio nivel. La maledicencia oral tiene eficacias inmediatas, pavorosa. Está en todas partes, agrede en cualquier momento con la lengua del inescrupuloso. El mediocre parlante es peor por su moral. Y su lengua centúplicas en copiosidades acicaladas y las palabras ruedan sin traba de ulterioridad. Mediocres y difamadores, fieles de la rapsodia y de la paráfrasis, practican esa pudibunda modestia que es su mentira convencional. Difamadores y mediocres, se admiran entre sí con solidaridad de logia, execrando cualquier soplo de ciclón o revoloteo de águila. El difamador cultiva moral de dictador. Rasguña con ponzoña a los que envidia y se eriza ante los peligros de la responsabilidad. Como insectos al estiércol, se complace en las multitudes negligentes y corruptas con los ardides del difamador, se agrupan y confabulan. Nada teme el maldiciente al sembrar sus artimañas venenosas, sabe que tiene a su espalda innumerables cómplices regocijados en la confabulación. Burlones, fáltales la inteligencia cristalina que permite descifrar la verdad en la entraña misma de las cosas en el vaivén mundano. Ofidios con malignidades perversas que por su misma falta de hidalguía disfrazan con burlas los enconos de su inferioridad humillada.
La ironía es un cronómetro, no anda mucho, sino con precisión. Eso ignora el mediocre, que la confunde con la ridiculización de lo sublime. La ironía es la perfección del ingenio, una convergencia de intención y sonrisa, aguda en la oportunidad y justa en la medida de la verdad. Maledicentes, vana esperanza, están condenados a perseguir la gracia y tropezar con la perfidia. Su burla no es sonrisa, es mueca. Maledicentes, si poseen algún barniz de cultura, pretenden encubrir su infamia con el pabellón de la espiritualidad. Los peores son los que maldicen elogiando. Templan su aplauso con arremangadas reservas. El maldiciente inyecta la gota de ponzoña como erupción en sus labios, hasta que toda la boca hecha pústula, perfila en vez de lengua, estilete. El maldiciente sabe seleccionar lo que converge a la detracción. No respeta las virtudes íntimas ni los secretos del hogar, nada. El maldiciente miente con espontaneidad, como respira. Dice todo el mal de que no está seguro y calla con prudencia todo el bien que sabe. El maldiciente, cobarde entre todos los envenenadores, está seguro de la impunidad, por eso es despreciable. Sin cobardía, no hay maledicencia. Una sonrisa, un fruncir la frente bastan para macular la probidad de un hombre o el honor de una mujer. El maldiciente no afirma, pero insinúa. Vierten la infamia en todas las copas transparentes con seriedad, las manos que la manejan parecen prestidigitadores, diestras y amables. La maledicencia es una serpiente que se insinúa en la conversación de los envilecidos. Los maledicentes son constantes en su afán de taladrar la dicha ajena, sembrando a puñados la semilla de todas las hierbas venenosas. Los maldicientes florecen doquiera, acosando a todos los que perfilan alguna originalidad, hablando a media voz y con recato. El antisocial, creyéndose superior al mediocre, tiene la insolencia de ser delincuente. El cobarde encubre su complicidad en la penumbra. Los más inclinados a la hipocresía que al odio, prefieren la maledicencia sorda a la calumnia violenta. La una es cobarde, la otra atrevida. En la acción que envilece todo lo noble y verdadero, se suman en cada aliento todos los esfuerzos implacables del malvado para el triunfo del mal. Mediocres y malvados merodean en las calumnias e infamias hacia el virtuoso. En su encono se encuentra la medida del mérito envidiado. Mediocres y malvados, siempre les precede la envidia, el engaño, la codicia y la hipocresía. Todas sus pasiones son viles y traidoras. Los más inclinados a la hipocresía que al odio, prefieren la maledicencia sorda a la calumnia violenta. La una es cobarde, la otra atrevida. Envidia, basta este rasgo para distinguir al doméstico del digno, al ignorante del sabio, al hipócrita del virtuoso, al villano del justo. Los lacayos, como representantes de la mediocridad y maldad, pueden hocicar en la fama. Los hombres excelentes no saben envenenar la vida ajena. Mediocres, fieles apóstoles de la envidia, clavan sus dientes en toda reputación que les humilla, ensoberbecidos en esta vil conducta humana. Mediocres que pretenden que otros marquen el paso al compás de sus desafinamientos. Por la exigüidad de su propio valor o en el mérito ajeno. Sin alas para elevarse hasta los que envidian, los mediocres deciden rebajarlos. Su sola existencia los ofende. Mediocres que suelen olvidar su inferior jerarquía tórnanse peligrosos y nocivos, pues detestan a los que no pueden igualar. Mediocridad intelectual que hace al hombre solemne, modesto, indeciso y obtuso. Cuando no se envenena con vanidad y envidia se duerme sin soñar. Mediocres hipócritas, hacen mal por imprevisión e inconsciencia. Traicionan por descuido, comprometen por distracción. Son incapaces de fidelidad. Si la vanidad no les tienta, suelen atravesar la penumbra sin herir ni ser heridos como autómatas perfeccionados. Tiemblan ante los que pueden jugar con las ideas y producir esa gracia del espíritu que es la paradoja. Desconfía de los que no osan declarar, ni arriesgar su opinión, sino ser llevados por la multitud, cacareando que el público es de su opinión. Temerosos de juzgar por sí mismos, siempre dudan. Ello no les impide, después del triunfo ajeno, decir que fueron sus descubridores. Hipócritas que prodigan juramento de esclavitud al homenajeado oficialmente, el cual no es sino evidencia de su pavor inconfesable. Mediocres hipócritas, hacen mal por imprevisión e inconsciencia. Traicionan por descuido, comprometen por distracción. Son incapaces de fidelidad. Desconfía del hipócrita que elogia todo y del fracasado que todo lo encuentra detestable, más aún del que no admira lo digno y avala lo execrable. Podríamos seguir enumerando eslogans de este tipo hasta lo infinito. Esperemos que haya quedado claro el concepto que se ha querido ilustrar acerca de nuestra bajeza como seres sin conexión con lo divino. David Saportas Liébano.